Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nuevamente con ustedes. Me da un gran gusto saludarlos este día sábado para que compartamos la clase en el curso de Derecho Procesal Penal, la semana 14. El tema del día de hoy, procedimientos específicos, solo para que ustedes van llevando la secuencia y puedan estar anticipados. Pueden verlo a partir del libro cuarto, artículo 464 en adelante del Código Procesal Penal. Podría ser del artículo 464 al 491. No, ahí está lo que es faltas. Al 487 del Código Procesal Penal, vamos a estar viendo todo lo relativo a lo que son los procedimientos especiales. Es así como continuamos, que el objeto de la presente clase es que el estudiante comprenda e identifique los procedimientos específicos regulados en nuestra legislación en materia penal. Hay que recordar que el Código Procesal Penal, decreto 5192 del Congreso de la República, contempla todo lo relativo a lo que es el procedimiento específico. Es así como tenemos la siguiente diapositiva, que dice procedimientos específicos en materia penal. El procedimiento específico compuesto por una serie de investigaciones y trámites abreviados, esta es la palabra clave en procedimientos específicos, que son trámites abreviados, con relación al procedimiento ordinario, en donde se sustituye la fase del debate por una audiencia y es utilizado por nuestra legislación procesal penal con el objeto de discutir y confirmar la comisión de un hecho ilícito. ¿Qué sucede? Si nos ubicamos hacia atrás en lo que hemos visto, el Código Procesal Penal establece las 5 etapas del juicio común penal. Podríamos ver que está la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase del juicio oral y público, o sea, preparación del debate. Tenemos la etapa de impugnación y la etapa de ejecución. Es así como si analizamos este momento procesal, como lo es de procedimientos específicos, nos dice, y es fácil de interpretar, como lo leen ustedes ahí en su diapositiva, que son trámites abreviados con relación al procedimiento ordinario, ¿no? Y el procedimiento ordinario es el juicio procesal común, ¿verdad? Penal. Aquí vamos a evitar una serie de procedimientos, como lo es la etapa, si habláramos de un procedimiento abreviado, vamos a desarrollar únicamente la etapa preparatoria, que eso se llevó a cabo la investigación, llegamos a la fase que terminó la investigación, que se llama fase conclusiva, y llegamos a la etapa intermedia, donde se presenta la acusación en el proceso penal. Como ya ustedes también lo saben, que en esa etapa no solo se va a presentar la acusación, hay una serie de peticiones que se pueden hacer, que son el sobreseimiento, puede hacerse la clausura provisional, la desestimación, el archivo, la clausura, ¿verdad?, provisional del proceso. Pero esos puntos ya lo vimos, pero lo que quiero yo indicarles, y para que les quede a ustedes un poquito más claro, es que el procedimiento abreviado va a obviar, solo va a llevarse a cabo la etapa preparatoria, la etapa intermedia, y en lugar del juicio oral y público, preparación del debate,
lo que va a hacer es convertirse en una audiencia, que en la audiencia, si se tratara un delito que puede favorecerse con procedimiento abreviado, ¿qué va a pasar? Ya no se va a llegar, se va a abreviar el procedimiento de la acusación, del juicio oral o preparación del debate. Ya no se va a llegar a esa etapa, sino que ahí mismo, si se tratara de un caso que la ley permite ese procedimiento, lo va a llevar a cabo el juez de primera instancia, que es en el único caso que el juez de primera instancia puede emitir una sentencia. Incluso puede ser sentencia condenatoria o puede ser sentencia absolutoria, dependiendo de los indicios y elementos de convicción que el juez encuentre ahí. Pero también se dan cuenta, precisamente por eso es un procedimiento en el cual es abreviado con relación al procedimiento ordinario. Se sustituye la fase del debate por una audiencia y es utilizado por nuestra legislación procesal como el objeto de descubrir y confirmar la cuestión de un ilícito penal. ¿Por qué? Porque en este ya lo vamos a ver cómo se lleva a cabo, cómo se acepta y de dónde deviene. Vamos a ver un poquito de lo que dice o estatuye, regula nuestro Código Procesal Penal, pero más que todo hablemos para que ustedes vayan interpretando un poquito esta figura en el aspecto de que el procedimiento abreviado, que es uno de los procedimientos específicos, que es nuestro tema, va a abreviar una serie de situaciones. No solo se va a hacer cumplir, porque ¿cuál es el objeto? Es que el procesado acepte los hechos, el Ministerio Público formule la petición del procedimiento abreviado, que en total acepte los cargos del acusado, como también estoy de acuerdo el abogado del defensor. No solo se agota el procedimiento, sino que también se evita el exceso de recursos, tanto económicos, de tiempo, de los tribunales como del propio acusado o de las partes. Y esto se da en el juzgado de primera instancia penal. Ahora, si se tratara de delitos de menor impacto social, se va a llevar a cabo esta audiencia o este procedimiento abreviado en un juzgado de paz, porque si ustedes leen el artículo 44 del Código Procesal Penal, ahí tenemos hasta dónde tiene competencia el juzgado de paz. Y se recuerdan que una de las competencias es en aquellos delitos de menor impacto, en los que la pena máxima no sea mayor de 5 años. Incluso los juzgados de primera instancia bien pudieran conocer de casos que estuvieran entre una pena de 3, 4, 5, 8 o 10 años. El Ministerio Público podría pedir la mínima, que sería de 3 años, o bien la intermedia de 5 años. Pero si pasara de 5 años, no podría pedir este procedimiento, ¿verdad? No sé si entendemos esa partecita. Por ejemplo, un delito de violencia, digamos, de violación, que esté regulado en una pena de 3 a 8 años de prisión. Y se acepte el procedimiento abreviado, es porque ya hubo un arreglo, pero arreglo judicial, ¿verdad?, entre el Ministerio Público, a fin de que el imputado va a aceptar los hechos, también lo va a aceptar ese procedimiento también el abogado defensor,
a fin de que le pidan la pena mínima, por ejemplo, los 3 años. Y es como un robo, el robo de que son penas de 3 a 8 años, podía solventarse por un procedimiento específico, sea abreviado, eh, para evitar mayor, eh, digamos, esfuerzo y gastos en el proceso penal. Es así como el Código Procesal Penal, les decía, decreto 51-92 del Congreso de la República, contempla 2 grandes divisiones de procedimientos. Bueno, pero vamos a ver la diapositiva que tenemos a la vista. La política criminal es un fenómeno complejo que se desencadena en la decisión a la cual va configurando un proceso dinámico, permeable e inmerso en las contradicciones, tácticas y estrategias del poder. Consideraciones en torno a una nueva política criminal en Centroamérica y Panamá. Nosotros tuvimos ya estos privilegios dentro de la ley, como es en el Código Procesal Penal, a partir del nuevo código que tenemos actualmente. Es así como ha dividido en dos, dentro, en dos procedimientos comunes, que es el procedimiento común y los procedimientos abreviados. El procedimiento común ya lo he estado mencionando, que son las 2 fases en las cuales puede dividir nuestro Código Procesal Penal, decreto 51-92 del Congreso de la República, el procedimiento a llevar a cabo en el proceso penal. El proceso común es el normal, ¿verdad? Que se llevan todas las fases. Hay debate, hay etapa preparatoria, etapa intermedia, juicio oral o debate, como también la fase de la etapa de los recursos, como también en la ejecución, ¿va? Pero la otra, que en la que divide el Código Civil, es en los procedimientos específicos, y es en que se va a tratar de acortar el proceso, tomando en cuenta una serie de garantías constitucionales. Hay garantías constitucionales, garantías procesales, que se van a tomar en cuenta a fin de no violar los derechos humanos de los procesados, porque, como se dan cuenta, la ley está diseñada de una forma y a veces en el procedimiento, en el caso concreto, no se cumple con determinados parámetros, y el procesado a veces pasa más del año que sería el máximo de la prisión preventiva, como lo regula la ley, porque la misma ley también echa la trampa, porque allí la ley establece que esos plazos pueden prorrogarse. Entonces, si la prisión preventiva no debe exceder de 1 año, pero si la misma ley dice que puede prorrogarse, ahí ustedes tienen ejemplos claros donde muchos han permanecido 5 o más años en prisión preventiva, que aún no se sabe si son inocentes o son culpables, a pesar que el artículo 14 de la Constitución de la República, como también el artículo 14 del Código Procesal Penal, establece que toda persona el trato como inocente, mientras no se les haya no se haya sido oído y vencido en juicio, ¿verdad? Pero esa es la situación. Este proceso está diseñado para el enjuiciamiento de ilícitos penales que no generan grave impacto social, o sea, el procedimiento abreviado, mediante la búsqueda de un menor costo del servicio, al mismo tiempo que se
concede una solución rápida y sencilla a las víctimas. La simplificación de los procedimientos penales se le conoce como plea bargain, el cual es un sistema de persecución penal pública basado en el consenso entre las partes del procedimiento. O sea que debe haber consenso entre el fiscal y el imputado. Pero para hacer más claro esta frase, plea bargain, más que todo es una teoría que viene del norte, o sea, de Estados Unidos, donde la comenzaron a aplicar y ahora está adaptada en nuestro sistema. O sea que surgió en el sistema anglosajón y luego lo tenemos adaptado a nuestro sistema penal, ¿verdad? Nuestro sistema jurídico. El imputado confiesa, o sea que en el caso del procedimiento abreviado, el imputado confiesa su culpabilidad a cambio de una recomendación que el fiscal realiza ante el juez para que éste imponga una pena menos grave de la contemplada o para que asigne al hecho una tipificación menos grave, evitando en todo caso la actividad probatoria, así mismo determinar la aplicación de este procedimiento como procedimiento alternativo penal es más rápido, flexible y sencillo, simplificador y que tiende a la economía procesal y financiera, tanto para el Estado como para las partes, que los procedimientos alternativos, derecho procesal guatemalteco, ¿eh? Estos son procedimientos alternativos. Tenemos una serie de procedimientos que son alternativos. De estos, yo estaba viendo en el Código Procesal Penal que si nos vamos al artículo 26 del Código Procesal Penal encontramos también un procedimiento alternativo. Si le pregunto a usted cuál es ese procedimiento alternativo, porque yo sé que ustedes me han puesto atención en todas las clases y siempre les vivo mencionando el artículo 26, 25 del Código Procesal Penal. Y es otro procedimiento que ayuda a descongestionar el órgano jurisdiccional concediendo esta clase de procedimientos. Por ejemplo, el criterio de oportunidad, ¿verdad? Es uno, está regulado en el artículo 25, que establece que cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, sí, porque no solo lo va a solicitar el Ministerio Público porque ya lo consensuó con el acusado y con el agraviado. Recuerden que aquí el criterio es distinto. Debe que estar consensuado con Ministerio Público, el agraviado, en la parte que esté ofendida, como también el acusado. Y podrá abstenerse a la acción penal en los actos siguientes si se tratara de delitos no sancionados con pena de prisión. ¿Cuál sería un delito que no está entre varios que están no sancionados con pena de prisión? Si ustedes ven el artículo 157 del Código Penal, ahí en 157 nos regula el delito de responsabilidad de conductores. Ahí, si ustedes ven, dice, será sancionado con multas de 5,000 a 25,000 quetzales, cancelación de la licencia de conducir de 3 meses a 5 años a que condujera vehículo automotor en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes, que condujera vehículo automotor con temeridad, imprudencia manifiesta o en forma imprudente
con negligente poniendo en riesgo o peligro la vida de las personas, su integridad o sus bienes, causando intranquilidad y zozobras públicas. Bueno, es grande todo lo que dice el artículo, por lo que yo quería más que todo con este artículo mencionar que dentro de estos hay normas o artículos que regulan que no hay una pena específica, a pesar de que recuerden qué pasa en la conversión de una pena. Aquí este artículo dice que va a tener una multa de 5 a 25,000 el 157 del Código Penal, ¿va? Por delito de responsabilidad de conductores, quien conduzca vehículo particular en las condiciones que ya menciona ahí. También dice que el que conduzca vehículo con placas comerciales o de transporte de personas y en forma temerosa y ponga en riesgo la vida de estas personas por ir tomando licor, por efecto de estupefacientes o haciendo cualquier maniobra indebida que ponga en riesgo la vida de las personas, va a ser castigado de 10,000 a 50,000 quetzales de multa. Bueno, pero ¿qué pasa ahí? Si la persona no tiene, como primer punto, la Policía Nacional Civil la va a detener y ponerlo a disposición del juez. Y si esta persona no tiene cómo pagar la multa, ¿qué va a pasar? Para que sea la conversión de multa a prisión, ¿verdad? Pero en estos, precisamente, ¿por qué le saco colación a este artículo? Porque a esto se refiere que en los delitos de menor impacto social o que sean penados con multa, ahí puede otorgarse ¿qué? Un criterio de oportunidad, que es un medio que es prácticamente un procedimiento específico. Pueden darle un criterio de oportunidad y si le dan el criterio de oportunidad, ¿qué están haciendo? Que el Ministerio Público se va a abstener de la persecución penal porque ya se puso de acuerdo con la parte agraviada, ya pagó los daños causados o bien la reparación digna, como lo establece la ley, a efecto de que esta persona ya no tenga nada que pedir. Entonces el Ministerio Público ya se va a obtener de la persecución penal. ¿Y qué se está haciendo con esto? Prácticamente ahorro para el Estado, se está ayudando tanto al agraviado como al acusado. ¿Por qué razón? La pretensión, por lo regular, en la mayoría de casos, es económica, que reparen los daños causados. Porque una persona rara es la persona que dice que yo no quiero que salga libre, yo no quiero que esté detenido. Que sería maldad, ¿no? Pero a pesar de eso, la ley tiene sus maneras o formas de escarcelar a la persona que haya cometido un hecho delictivo, siempre y cuando cumpla con las normas establecidas en el código. A eso se refiere un criterio de oportunidad. Sale porque nuestro tema del día de hoy es procedimientos específicos, recuerden. También tenemos el artículo 27. El artículo 27 del Código Procesal Penal, que también es pero antes del 27 para no saltearnos al 26, vamos a hablar del 26, que es la conversión, esa es a la que yo me referí hace un momento. Artículo 26 del Código Procesal Penal, tenemos: las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones privadas únicamente ejecutadas por el agraviado conforme al procedimiento especial previsto y siempre que no produzcan impacto social en los casos siguientes.
cuando se trata de los casos previstos para prescindir de la persecución penal conforme al criterio de oportunidad. 2. En cualquier delito que requiera la denuncia o instancia particular. Y sigue. En los delitos contra el patrimonio según el régimen previsto. ¿Por qué dice que en los delitos, en los casos previstos para prescindir de la persecución penal? En esos casos, para prescindir la persecución penal, ya lo establecíamos, que se refiere a cuando ya ha habido un arreglo previo, ¿verdad? Y se le da el criterio de oportunidad. Pero en lo que se refiere al delito que requiera la denuncia o instancia particular, si es un delito de acción pública, pero dependiente de acción particular, como regula el artículo 24 tercio del Código Procesal Penal, si ya renunció totalmente la parte ofendida, ¿qué materia le queda al Ministerio Público para acusar? Ya nada. Entonces ahí se va a abstener, ahí va prácticamente, ya no hay materia para poder recabar elementos de convicción y poder presentar una acusación. Por lo tanto, el proceso, si hay persona detenida, se va a solicitar la falta de mérito, le va a solicitar la falta de mérito de conformidad al artículo 272 del Código Procesal Penal, le va a solicitar además de la falta de mérito, porque ya no hay ninguna investigación que hacer, le va a solicitar la desestimación del proceso, artículo 310, y le va a solicitar que una vez aprobada la desestimación, que se aplique el artículo 327, que se le archivó el proceso. ¿Se dan cuenta? A esto se refieren los procedimientos específicos. También tenemos el artículo 27 del Código Procesal Penal, que es la suspensión condicional de la persecución, la suspensión condicional de la persecución penal. Artículo 27 del Código Procesal Penal. En los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión, en los delitos culposos y en los delitos contra el orden jurídico tributario, el Ministerio Público, a solicitud del interesado en gozar de este beneficio y previa comprobación del pago del valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios, que acreditará mediante documentación que debe expedir la autoridad tributaria, propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. La persecución no podrá otorgarse a reincidente ni a quien se haya condenado anteriormente por delito doloso. Si es un delito que no pasa de 5 años de prisión, va a pedir o proponer el Ministerio Público un procedimiento específico consistente en la suspensión condicional de la pena, siempre y cuando cumpliendo lo que para el efecto establece el artículo 27. 1. Datos que sirvan para identificar al imputado. 2. El hecho punible atribuido. 3. Los preceptos penales aplicables y las instrucciones o imposiciones que requieren. El juez de primera instancia, con base a la solicitud del Ministerio Público, deberá disponer la suspensión condicional de la persecución penal si el imputado manifiesta conformidad, admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan, y así a juicio del juez hubiera reparado el daño correspondiente o afianzar suficientemente la reparación, incluso por acuerdos con el agraviado. Fíjense pues, en un delito que a criterio del Ministerio Público no pasa de 5 años la pena y el juez así lo estima conveniente, y siempre que haya acuerdo entre en primer lugar, que el acusado acepte los hechos, luego que haya acuerdo con el agraviado que le va a reparar los daños causados, ya sea que se repara, le hace
la remuneración inmediata o hace un convenio que seguro de que sí le va a pagar, el juez va a, a autorizar la suspensión condicional de la pena. También dice que incluso puede el acusado, para garantizar el pago y garantizar la obligación de reparar los daños causados, tendrá que prestar garantía que podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza. De no existir una persona directamente agraviada o afectada, y en casos de insolvencia del imputado, le aplicarán la nueva contenida en el párrafo segundo del artículo 25 bis, que el párrafo segundo del 25 bis establece el párrafo segundo establece: en caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público o quien tenga sus veces podrá solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad o otorgue las garantías suficientes para su resarcimiento en el plazo máximo de un año. En caso de insolvencia, el imputado deberá retribuir el daño social mediante la prestación de servicio social. Siempre, si no hubiera imaginemos un delito de disparos de arma de fuego sin motivo inminente al aire, como decimos nosotros, no hay una persona directamente afectada, sino que quien está afectado es la sociedad, va todos, porque pudimos ser objeto de un rebote de esa bala o de bien que nos pudo caer y causarnos los daños que no son, que pueden traer consecuencias jurídicas, muerte, lesiones. Pero cuando hay una persona directamente afectada, ¿a quién está afectando? A toda la sociedad. Entonces el juez puede aplicarle, como lo indica en el criterio de oportunidad y en la suspensión condicional de la pena, puede aplicarle que repare el daño. Imagínense que vaya a barrer sin los fines de semana de tal a tal hora una escuela, que vaya a barrer el parque. Eso no es denigrar a la persona humana, o cualquier otra situación, que sea maestro que va a dar una clase de tal situación a un centro, o cualquier prestación de servicio social. Pero recuérdense que ningún trabajo denigra a la persona. Trabajo, ahora sí es castigo, pues no cambia, pero esto, recuérdense que las penas en materia penal no son castigos, son un modo de rehabilitar a la persona para que vuelva a la sociedad, ¿verdad? También tenemos, como lo estábamos hablando, procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 464 del Código Procesal Penal, el procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado. Admisibilidad. ¿Cuándo procede un procedimiento abreviado? Porque es simplificar, ¿verdad? Son procedimientos específicos. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor de 5 años de privación de libertad o de pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Aquí vamos a ver, ¿ante quién se solicita el procedimiento? ¿Ante qué juez se solicita el procedimiento intermedio? Ante el juez de primera instancia.
en qué etapa del proceso se solicita el procedimiento intermedio. El procedimiento intermedio se solicita en la etapa intermedia. El procedimiento procedimiento abreviado se solicita en la etapa intermedia. Artículo 464. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, o a la aceptación de la vía propuesta. No solo el Ministerio Público lo va a pedir, sino que antes tiene que haber aceptación de porque se recuerda que la etapa intermedia del Ministerio Público tiene dos fases, una fase escrita y una fase oral. La fase escrita es la acusación, la fase oral es la audiencia. Entonces, allí el Ministerio Público va a solicitar que se le otorgue o se le facilite, se le autorice por el juez de primera instancia que va a presidir la audiencia intermedia el procedimiento abreviado. Pero antes debe que haber un arreglo de aceptación de los cargos que formuló por escrito el Ministerio Público en la acusación. Porque recuerdo que la acusación, ¿en qué momento la envía el Ministerio Público? Al finalizar el tiempo que el juez le ha dado para la investigación, que se le llama fase conclusiva, donde concluyó, ¿verdad? Fase conclusiva. Y luego ya de ahí ya viene la etapa intermedia, ¿verdad? Porque la etapa intermedia también el juez cuando emite el acta sucinta en la audiencia de la primera declaración, le da un plazo al Ministerio Público para la investigación. Ya lo hemos visto que cuando la persona está detenida o guardando prisión es un máximo de 3 meses y la persona está bajo una medida sustitutiva es plazo de 6 meses, pero el juez le puede otorgar 2 meses cuando está detenido, 1 mes, 3 meses máximo, o bien cuando está bajo medida 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿no? Pero ya cuando esa fase termina, el Ministerio Público presenta la conclusión de la investigación y en la conclusión va a presentar si encontró indicios suficientes para creer que la persona cometió un delito, va a presentar la acusación. Entonces, en la fase oral, en la audiencia, va a solicitar que por haber aceptado los hechos de la acusación del Ministerio Público, el acusado, y haber consensuado o haberse puesto de acuerdo con la parte agraviada que reparó los daños causados, solicita que se le otorgue el procedimiento abreviado. Y si el juez lo encuentra arreglado a derecho y considera que basta con lo que está pidiendo el Ministerio Público, lo va a aceptar. Y ahí va a dictar la sentencia que en derecho corresponde, como les dije, que podría ser absolutoria, como también puede ser condenatoria. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. O sea, que si son varios imputados, bien puede solicitar uno de ellos este procedimiento abreviado, todos o parcialmente, como ya lo estoy indicando. Esto lo regula el artículo 464. El artículo 465 también nos establece trámite posterior para adelante, ¿verdad? El juez oirá, porque después de haber aceptado ese procedimiento, que también tiene que aceptar el procedimiento las partes, ¿verdad? Como también el juez. De haber aceptado ese procedimiento, viene el trámite. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda sin más trámite. Si en esa audiencia
aceptaron los hechos y todos están de acuerdo, no hay controversia, no hay nadie que se oponga, el juez puede dictar la resolución que corresponda, pero la condena podrá para observar o condenar, ¿verdad? Absolver o condenar, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Por eso, el juez va a dictar la sentencia en ese momento, pero nunca puede ser más de lo que pidió el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público nunca va a pedir más de 5 años, porque entonces no procede el procedimiento abreviado, ¿no? Siempre van aplicadas todas las reglas que corresponden a la sentencia, ¿no? Se van a observar todos los aspectos. La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación, en lo que mencionó el Ministerio Público, se va a basar la sentencia. Y que fue admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación. O sea que el juez, una vez examine los autos, porque va a examinar todo la etapa antes a la etapa intermedia. ¿Cuál etapa antes? La preparatoria, donde se llevó a cabo toda la investigación. Él va a examinar todo y si encuentra indicios que favorezcan al detenido, también de ahí va a depender la sentencia. Porque recuérdense que el artículo 181, 88, 83 del Código Procesal Penal establece lo relativo a la prueba. Recuérdense que establece que la prueba, según el Código Procesal Penal, hay libertad de prueba, y si hay libertad de prueba, el acusado también pudo haber proporcionado dentro de la etapa preparatoria testigos de descargo, ¿eh? Y pruebas documentales, científicas, de cualquier índole que haya proporcionado. Si ahí se encuentra indicios que le favorezcan o que confirmen lo que él ha manifestado, aunque se haya hecho responsable, pero van a haber atenuantes. Recuérdense que el artículo 27 o 26 del Código Procesal Penal, no, del Código Penal, del Código Penal establecen los atenuantes y agravantes, ¿no? Entonces, eso lo va a tomar en cuenta pues también, ¿verdad? Para emitir una sentencia. ¿Se recuerdan de qué artículo les hablé ahorita? Artículo 26, artículo 27 del Código Penal, ¿va? Que establecen los agravantes y atenuantes. Los atenuantes son los que van a ayudar al procesado a que la pena sea menos porque su intervención no fue planificada o fue mínima. En cambio, los agravantes son cuando hay alevosía y premeditación, etcétera. Entonces, esos van a agravar la pena. Entonces, eso lo va a tomar en cuenta, pues, para emitir la sentencia cuando derecho corresponde. Si también existe otra probabilidad que es bastante difícil. Puede estar de acuerdo el juez, perdón, el Ministerio Público, el acusado, el agraviado, las partes, ¿va? Y plantean ante el juez este procedimiento específico, que es el procedimiento abreviado. Pero el juez no admitirá la vía solicitada si estimare conveniente el procedimiento común. Si él considera que no, que lo correcto es que se lleve a cabo el procedimiento común, va a rechazar esa solicitud y va a ordenar al Ministerio Público que continúe para un mejor conocimiento de los hechos,
o ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la señalada, rechazará el juez el requerimiento y emplazará al Ministerio Público para que concluya la investigación y formule nuevo requerimiento, nueva solicitud. La solicitud anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el debate. O sea, que se pidió el procedimiento abreviado, pero no, el juez lo rechazó porque consideró de que debe que llevarse a cabo el procedimiento común. ¿Cuál es el procedimiento común? Es de que a las 5 etapas que ya mencionamos, dentro de ellas, la que estaban obviando por el procedimiento abreviado, ¿cuál es? ¿Cuál se estaba obviando? La etapa de debate, o sea, de juicio oral público. Entonces, puede hacerlo. El artículo 465 bis establece el procedimiento simplificado. Cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial aplicable a los casos indicados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiera investigación posterior o complementaria, regido aparte de las normas procesales y generales, las específicas siguientes: diligencias previas de audiencia. Este es un procedimiento simplificado. Está regulado en el artículo 465 bis. Y son, para que se dé un procedimiento simplificado, es necesario que concurran lo siguiente: diligencias previas a la audiencia, lo que tiene que hacer antes de pedir la audiencia. Requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado. Va a pedir el fiscal el procedimiento simplificado ¿a quién? Al juez contralor. ¿va? Imponer al acusado de la imputación de cargos formulada por el fiscal y de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento. Porque se recuerda que el artículo 31 de la Constitución de la República de Guatemala establece que toda persona acusada o que se está llevando en los tribunales, en cualquier dependencia, una documentación en su contra, está obligado a enterarse, ¿verdad? Mejor si lo leen, artículo 31, habeas data, parece que se leen en doctrina, artículo 31 de la Constitución, habeas data, acceso a archivos y registros estatales. Ahí ustedes encontrarán que tiene facultades, aunque ahora es un problema, tal vez lo hacen los tribunales, el Ministerio Público y todos los órganos de jurisdicción, como también auxiliares de la administración pública, para ver de entregarle copias al agraviado o al defensor, que lo correcto sería solo presentarse y constituirse como tal, si es el acusado, todavía que se identifique, ¿verdad? Y para que le den las copias respectivas, que conozca de lo que se está llevando a cabo en su contra. Y al defensor bastaría con que se constituya como tal y entregarle las copias que entonces correspondan para facilitarle la defensa de su patrocinado. Pero por lo regular ahora hacen, bueno, aunque la ley también especifica, porque si vemos el artículo 151, segundo párrafo del Código Procesal Penal, establece que los tribunales tendrán que dar copia a las partes. 151, 151. Sí.
También la ley del organismo judicial lo establece. Lo que le quiero decir es de que no le entregan copias mientras no lo solicite por escrito. Bueno, pues son aspectos que también por aspectos de seguridad lo hacen los, eh, los tribunales. Estamos hablando del procedimiento abreviado, ¿no? Artículo 445, el procedimiento simplificado. Tiempo suficiente para reparar la defensa, comunicación previa para la víctima, diligencia propia de la audiencia, identificación. Siempre se recuerdan que para toda audiencia que se lleve a cabo en materia penal, no se les olvide, son artículos cajoneros que les van a ayudar, no solo cuando ustedes acudan a una audiencia, tanto de primera declaración como de etapa intermedia, cualquier otro, que se les quede el artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal. El 81, que es las advertencias preliminares, y el artículo 82, que es el desarrollo de la audiencia. Casi en toda audiencia que se lleve a cabo siempre toman en cuenta esos aspectos. Tomemos en cuenta que el procedimiento abreviado, como ya lo había mencionado, se da ante qué juez, ante el juez de primera instancia. También vamos a ver el artículo 465 ter, que establece procedimiento por delitos menos graves, que nos está hablando de aquellos delitos cuya pena no excede de los 5 años de prisión. Esos se llaman delitos menos graves. Existe ya en materia penal que los jueces, anteriormente los jueces de paz no tenían competencia por conocer a los delitos menos graves que pudieran darse la pena de hasta 5 años. Pero actualmente, como regula el artículo 44 del Código Penal, ya tiene competencia el juzgado de paz. Y aquí nos lo dice el artículo 465. El procedimiento para delitos menos graves constituye un procedimiento especial que se aplica para el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Penal con pena máxima de 5 años de prisión. Para este procedimiento son competentes los jueces de paz y se rige aparte de las normas procesales generales por los especiales siguientes. 1. Inicio del proceso. El proceso da inicio con la presentación de la acusación fiscal o querella de la víctima o agraviado. Ya eso lo hemos hablado bastante, en qué consiste la acusación, ¿va? Ahora, si hablamos de la querella, se recuerdan de que hablábamos que la querella se da específicamente en los delitos de acción privada, pero también puede haber querella penal, pero la querella penal solo es sustituyendo a la denuncia y a la prevención policial. Si alguien no quiere ir a la policía a presentar su denuncia, lo que va a hacer es acudir ante un abogado, realizar su querella o su denuncia, dicho de otra manera, por escrito, pero en este caso querella porque va a llevar todas las formalidades penal y la va a tomar el Ministerio Público y va a iniciar la investigación a partir de ahí. Pero recuérdense que cuando no hay detenido, el Ministerio Público tiene todo el tiempo del mundo para llevar a cabo una investigación. Los plazos para las investigaciones se dan a partir del momento que la persona está detenida o ha sido escuchada. También en los delitos de acción privada, la querella sí tiene mucho que ver, porque la querella va a ser presentada, yo creo que lo vamos a ver más adelante, va a ser presentada ante
un juez de primera, un juez de sentencia. Mire qué salto que se da en lo que es el procedimiento especial de los delitos de acción privada. Ya no existe etapa preparatoria, sino que de una vez presenta la querella, debida, esa va, tiene que ser por escrita, tiene que ser llenando todos los requisitos establecidos como para sustituir la fase de instrucción, o sea, de averiguación, de investigación, que es la fase preparatoria, tiene que ir ya plasmada en la querella, llenando todos los requisitos de ley, llenando los requisitos del Ministerio Público, donde presenta la acusación, porque esa es la acusación, la querella, que presenta un particular sobre un delito de acción privada ante el juez de sentencia, porque él va a comenzar el juicio a pesar de la etapa de debate, o sea, la preparación del debate, que es el juicio oral y público. Entonces, en cuál, siempre le puse como ejemplo yo la vez pasada, que esos delitos, especialmente les puse como ejemplo un delito de estafa mediante cheque, ¿verdad? Que es un delito de acción privada. ¿Por qué ya no se da la etapa preparatoria? Porque hay una prueba fehaciente que es el cheque. ¿Y cómo debe quedar el cheque? Debidamente protestado. ¿Cuándo se da la protesta? Hablábamos que la protesta se da en el plazo de 15 días. ¿Cómo se da la protesta? Se puede dar de dos maneras. Una, con el documento que presenta el receptor pagador del banco, donde establece, da una boleta o un ticket o algo así por el estilo, donde dice que el cheque no tiene fondos, o bien alguna razón, pues tiene que haber algún documento que ese se le llama protesta, o bien acude ante un notario que lo acompañe a presentar ese cheque ante el receptor pagador del banco, y este levanta un acta notarial a requerimiento de parte, haciendo constar la hora y día, hora, banco, receptor que lo atendió, y qué es lo que él manifestó, que no tiene cheques. Allí, en ese preciso momento, se da el delito y es suficiente para sustituir la fase de preparatoria o de investigación, porque está plenamente probado que ya el delito fue cometido. Y a partir de ahí lo toma el tribunal de sentencia. Estos son los delitos de acción privada. Y en eso consiste la querella en los delitos de acción privada, y es un acto o un exclusivo que le corresponde presentar únicamente al agraviado, quien está ofendido por esa razón, el que fue defraudado por ese cheque, o bien su representante legal, si fuera una entidad, digamos, una persona jurídica, o bien que fuera, que está actuando una persona en representación de otra. Continuamos. Tenemos el artículo 26, que también forma parte de un procedimiento específico, 26 de Código Procesal Penal, que consiste en la conversión. La conversión es otro procedimiento específico. Está regulado en el artículo 26 del Código Procesal Penal. ¿Y en qué consiste la conversión? La conversión, que son las acciones de ejercicio público
podrán ser transformadas en acciones privadas, únicamente ejercidas por el agraviado, conforme al procedimiento especial previo, y siempre que no produzca impacto social en los casos siguientes. Cuando se trate de los casos previstos para prescindir de la persecución penal conforme al criterio de oportunidad, en cualquier delito que requiera de denuncia a instancia particular. Recuérdense que en lesiones culposas, por ejemplo, va a suceder que hay un hecho de tránsito donde hubieron lesionados leves, presentan su renuncia de toda acción de renuncia penal, que se les decreta falta de mérito, pero no se tocó porque no era el lugar ni el momento oportuno, no se tocó lo que corresponde a los daños. Entonces, podría constituirse de penal a civil, porque lo penal se convirtió en civil porque los daños específicamente tienen que verse a través de un juicio civil, ¿verdad? Entonces ahí hay una conversión, o bien, si como la ley lo especifica, no es un acto de trascendencia, llegan a un acuerdo, firman documentos de que van a reparar los daños causados o que hay reparación digna, y este incumple posteriormente, ¿a qué vía se va a ir? Se convirtió de lo penal a la vía civil, hay una conversión. También tenemos la mediación. La mediación, que también es otro factor muy importante dentro de los procedimientos específicos. En la actualidad está dando mucho que decir la mediación, por la razón de que la mediación, como tal vez ustedes ya se dieron cuenta, en la mayoría, este está en el 25 cuáter, artículo 25 cuáter del Código Procesal Penal. Las partes solo de común acuerdo en los delitos condicionados a instancia particular y en los de acción privada, así como aquellos en los que procede a criterio de oportunidad, van a acudir a la mediación. Les decía que se está volviendo popular en el aspecto que casi en todo, en materia penal, civil, laboral, de familia, si el caso no es de impacto, el caso es menor, por lo regular, las partes tendrán que acudir primero a la mediación. Ahora casi adyacente o dependiente o casi adherente o adherido a los juzgados de paz de las cabeceras departamentales, hay una oficina de mediación donde está atendido por un profesional de los derechos, sus asistentes, donde van a oír a las partes primero, antes de iniciar un juicio, tanto de que no sea de impacto, que sea de cualquier área. Y si ahí llegaran a un acuerdo, ese acuerdo tiene efectos de trascendencia porque tienen efectos de título ejecutivo, siempre y cuando solo el encargado de la oficina tendrá que pedir la homologación del juez de paz. ¿En qué consiste la homologación? Que el acta que ellos faccionan allí van a pedir que los trámites administrativos que tienen ahí, porque esa es una oficina administrativa que también corresponde al organismo judicial, que van a
pedir que el juez de paz confirme la resolución que ellos, o perdón, que confirmen el acta de convenio que ellos, o de mediación que ellos faccionaron, a fin de que en caso de incumplimiento de alguna de las partes se pueda ejecutar ante cualquier órgano jurisdiccional. Porque recuérdense de que en materia civil, si fuera algún convenio de dinero o de otra índole, pueden ejecutarlo a través de un juicio ejecutivo. Si fuera penal, si recuérdense que el artículo 414 del Código Penal establece la desobediencia. Pues si desobedeció a un acuerdo, pueden sancionarlo ahí. Existe una multa de 5,000 a 50,000. Si ustedes leen el artículo 414 del Código Penal. O sea, pues, de que todo esto tiene fuerza ejecutiva y va a ayudar ¿a qué? A desjudicializar a los tribunales, porque se da cuenta, por lo regular, los tribunales tienen siempre mucho trabajo, y si se logran estos procedimientos específicos, no solo se va a ahorrar tiempo, se va a ahorrar trámites, se va a ahorrar una serie de situaciones que van a permitir que avancen los demás casos de mayor trascendencia. También tenemos el procedimiento especial de averiguación. Este es un caso muy especial que está regulado en el artículo 467 del Código Procesal Penal. Dice procedencia: si se hubiera interpuesto un recurso de amparos, perdón, un recurso de exhibición personal. Se recuerda que existe una ley, ustedes la han de tener a la vista, porque como buenos estudiantes de Derecho, yo sé que ustedes tienen allí en su mesa, su escritorio, su mesita, de donde ustedes estén ubicados, su ley, tienen ordenadas todas sus cientos de leyes que hay, y dentro de ellas tienen la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Decreto 1-86. Esta ley fue emitida, porque se recuerdan ustedes que hay, ¿cuántas leyes constitucionales hay? Eso ya lo saben ustedes, ¿verdad que sí? Leyes constitucionales. Vamos a ver si me acuerdo yo. Tenemos la Constitución de la República, ¿no? Tenemos la ley de amparo, amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, ¿no? Tenemos la ley de emisión de pensamiento. Tenemos la Constitución, la ley electoral y de partidos políticos. Y tenemos la ley de, ¿cómo se llama esta ley que emite, que restringe los principios constitucionales cuando hay estado de sitio, etcétera? Esa ley se me escapa en este momento el nombre, pero sí, lo que yo quiero decirle es que hay 5 leyes constitucionales. ¿Por qué son constitucionales? Le pregunto por qué son constitucionales. Porque fueron emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que emitió la Constitución de la República de Guatemala en el año 1985, ¿verdad? Entonces, esta ley de la que yo les voy a hablar ahorita es ley constitucional. Es el decreto número 1-86 que emitió la Asamblea Nacional Constituyente.
¿Quién es la Asamblea Nacional Constituyente? Es la Cámara de Diputados que se nombra exclusivamente para crear una constitución o modificar una constitución de la República. Los diputados del Congreso de la República no son diputados exclusivamente elegidos popularmente para ese fin. Es así como en la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, en el artículo 82 de la Constitución de la República de Guatemala, tenemos que el derecho a la exhibición personal, capítulo 1, la procedencia. ¿Cuándo se puede prestar una exhibición personal? A ver si ustedes me pueden decir. Dice, quien se encuentre ilegalmente detenido o preso o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sugiere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuera fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia. O sea, que una persona que se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida, o bien que esté preso legalmente, pero dentro de la prisión esté sufriendo vejámenes, o sea, lo están haciendo castigos, o bien una persona que considere que está amenazada con perder sus derechos constitucionales, con su libertad, su vida, etcétera, puede interponer un recurso de exhibición personal. Aun cuando, bueno, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición personal, ¿ante quién? Ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se sustituya o se garantice la libertad, se hagan cesar los vejámenes y termine la coacción a que estuviera sujeto. Competencia. ¿Ante quién? La competencia de los tribunales para exhibición personal se rige de conformidad a lo dispuesto por los tribunales de amparo. Sin embargo, o sea que los tribunales competentes son los tribunales de amparo, pero en materia de exhibición personal son competentes la Corte Suprema de Justicia. ¿Y la Corte Suprema de Justicia quién no la compone? Todos los tribunales de la República, ¿va? En el 84 establece conocimiento a prevención. La competencia específica es si perjuicio que la exhibición personal podrá iniciarse ante cualquier tribunal, el que dictará a prevención las providencias urgentes que el caso requiera. Es así como se puede interponer paso 1, artículo 85. ¿Cómo se puede pedir la exhibición personal? Si una persona está detenida, puede pedirla hasta en un papel de cigarro, puede pedirla verbal, puede pedirla por escrito, por teléfono, o como mejor pudiera llegar de conocimiento de la autoridad a fin de hacer ver los vejámenes o el quebrantamiento de sus derechos constitucionales. También los tribunales, según el artículo 86 de oficio, pueden hacerlo. Esto se daba mucho en la época del conflicto armado, que desaparecían las personas de un rato a otro y luego se indicaban a las fuerzas de seguridad que los tenían retenidos. Es que los gobiernos ejecutaban extrajudicialmente o los tenían secuestrados, etcétera, porque antes bastaba con un lenguazo para llevarse a una persona. Entonces, el tribunal de oficio inmediatamente tenía la obligación de emitir la resolución que de hecho corresponde, si era en el lugar, constituirse ante el puesto de policía o la cárcel que supuestamente supiera que lo tuvieran, para que el jefe o el encargado lo presentara inmediatamente
bajo pena de iniciarse el proceso y ser destituido de su cargo. El artículo 87, denuncia obligatoria. El alcaide, jefe, subalterno o ejecutor del establecimiento, lugar donde una persona estuviera detenida, presa o privada de su libertad, que tuviera conocimiento de un hecho, de que el lugar o la exhibición personal deberá denunciarlo inmediatamente. O sea, que los encargados de una prisión, el alcalde, el jefe o quien tenga su cargo, una vez la autoridad llegue a practicar, que es un juez, un juez del lugar donde se presentó la denuncia, o si fuera en otro lugar, el juez de ese lugar tiene la obligación de enviar inmediatamente al lugar donde pues, presuntamente se encuentra la persona, a que se practique la exhibición personal. El plazo para la exhibición debe ser de la presentación del agraviado, nunca podrá exceder de 24 horas. Por aquí, en esta ley está pues donde las diligencias que se van a dar, si no se encuentra el detenido, podrá el Ministerio Público continuar con la investigación, pero si el Ministerio Público no, si las partes ofendidas o parientes de la persona no confían porque suponen que la policía fue que desapareció a la persona y no se le encontró, pueden iniciar un procedimiento de averiguación de la verdad a través de un mandato que les dará al juez que conozca el caso a una institución particular o a familiares también del pariente, quien va a tener la autoridad de fiscal. O sea, pues que el respeto que debe que tenerle la autoridad de policía al momento que llegue a practicar inspecciones a las cárceles para ver si lo localiza a la persona particular como que fuera un fiscal. Todo eso lo van a encontrar regulados ustedes en los artículos 88 al 113, porque también el 108 establece sanciones a los responsables del ocultamiento del detenido. Las autoridades que ordenaran el ocultamiento del detenido se negaren a presentarlo al tribunal respectivo o que cualquier otra forma burlar en la guardia de la exhibición personal, así como los agentes ejecutores, incurrirán en el delito de plagio. Y plagio, que es secuestro, ¿va? Serán separados de sus cargos y sancionados de conformidad con la ley. Esto es bastante delicado. Eso está en la ley de exhibición, de constitucionalidad, de exhibición personal. Pero, pasándonos al Código Procesal Penal, vamos a continuar. Vamos a continuar con el artículo 467, que es la procedencia. Dice que si se hubiera interpuesto un recurso de exhibición personal sin hallar a la persona, es la averiguación de la verdad. Prácticamente, procedimiento especial de averiguación es especialmente cuando se presenta una exhibición personal, porque se supone que, imaginen de que en un caso ficticio que vamos a suponer que alguien fue visto, que fue detenido por la Policía Nacional Civil y que lo llevaron en la unidad de una patrulla tal y que se van a los lugares de detención y no lo encuentran, entonces pueden presentar una exhibición personal para que la autoridad que lo detuvo lo presente inmediatamente. Y si no lo presentara y lo ocultara por cualquier fin o con cualquier propósito,
y no se encuentre, entonces dice que cuyo favor se solicitó y existieran motivos de sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o por agentes regulares o irregulares, sin que se dé razón de su paradero, la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier persona, ¿ves? A solicitud de cualquier persona, no solo familiares, podrá. Miren qué es lo que puede ser. Esto está regulado en este artículo 467 del Código Procesal Penal. Podrá decir intimar. Intimar es obligar a hacer que se cumpla al Ministerio Público para que en el plazo máximo de 5 días informe al tribunal sobre el proceso o progreso y resultado de la investigación, sobre las medidas precautorias practicadas y requeridas y sobre las que aún están pendientes de realizarse. La Corte Suprema de Justicia podrá abreviar el plazo cuando sea necesario. O sea que le va a dar al Ministerio Público 5 días para que averigüe qué está pasando. Porque si vieron que lo detuvieron y no aparece, ¿qué pasó? Está desaparecido, puede ser una ejecución extrajudicial, puede ser un secuestro, puede yo qué sé. Entonces, pero esto se da cuando se cree que fueron las fuerzas de seguridad o miembros del Estado quienes lo detuvieron, ¿va? Porque esto es entre particulares con el Estado, no entre particulares, porque entre particulares se va a iniciar un proceso común, ¿va? Pero esto es para cuando se cree que las fuerzas de seguridad. Le da 5 días al Ministerio Público para que averigüe y según el caso, si es de urgencia, puede acortar ese plazo cuando lo crea necesario en los tribunales. Encargar, también puede, fíjense, pues, además de que le puede encomendar al Ministerio Público, también puede encargar la averiguación, o sea, el procedimiento preparatorio en orden concluyente o excluyente, o sea, que excluye al Ministerio Público, al Procurador de los Derechos Humanos. O sea, que en lugar del Ministerio puede ordenar o intimar que el Procurador de los Derechos Humanos, a través de sus investigadores, proceda a hacer lo que le corresponde al Ministerio Público, o sea que a la etapa de investigación o a la etapa preparatoria, cuando no se encuentra detenido. También puede conceder a una entidad, o sea, una asociación jurídicamente establecida en el país. O sea que hay varias asociaciones pro derechos humanos que piden que se les asigne a ellos la averiguación. Y recuérdense que establece la ley constitucional, que es la ley de exhibición personal, de constitucionalidad de exhibición personal. Exige que al que se le nombre como ejecutor de la investigación por un tribunal tendrá las calidades de fiscal del Ministerio Público. Entonces puede entrar a cualquier cárcel, no tiene nadie que obstaculizarle y dejarlo que levante las evidencias que pueda encontrar ahí, porque caso contrario le leí el artículo, creo que era el 108 de la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, que establece las responsabilidades de los funcionarios, sí, 108 de esta ley, sanciones a los responsables del ocultamiento del detenido, que son graves. No solo traen cárcel, sino traen destitución y traen inhabilitación al cargo de quien oculte y obstaculice la averiguación en este caso. También puede, fíjense, pues, el tribunal no solo ordenar al Ministerio Público, al Procurador General de la Nación, alguna asociación, sino también al cónyuge o a los parientes de la víctima para que lleven a cabo esa investigación. Son situaciones bien especiales y los cuales las autoridades no pueden negarse. Me refiero a las autoridades de policía o las autoridades de los sistemas penitenciarios, donde
puedan creerse que están detenidos las personas. Es así como tenemos que tener en mente que no se pueden desobedecer las órdenes judiciales. El artículo 488 tiene la admisibilidad para reducir o deducir sobre la procedencia de la averiguación especial. La Corte Suprema de Justicia convocará a una audiencia del Ministerio Público a quien instó el procedimiento y a los interesados en la averiguación que hubieran presentado espontáneamente. Y así, ustedes tendrán que leer el contenido del mandato, 469, 470, procedimiento preparatorio, que es todo lo que van a llevar a cabo estas personas. El procedimiento intermedio, procedimiento posterior, protección especial y también el juicio por el delito de acción privada, que es el que le mencioné, como que está regulado en el artículo 474, que es la querella que les mencioné sobre el caso que les mencionaba sobre la estafa mediante cheque. De esta, también el 477 nos establece la mediación en conciliación, que la leen, por favor. Es importante para que ustedes tengan un conocimiento pleno de los delitos de acción, perdón, de los delitos y los procedimientos especiales o específicos que regula el Código Procesal Penal. Pero vamos a seguir viendo las diapositivas. Ya les explicaba sobre la división de los procedimientos, que nuestra legislación divide en dos procedimientos, proceso común y el proceso específico, ¿va? También la etapa del juicio oral, debate, constituye la más importante, ¿verdad? Ya les decía que en los procedimientos específicos se omite el procedimiento, en el procedimiento abreviado se omite lo que es se elimina el juicio oral. En cuanto a la sentencia del procedimiento abreviado, la pena de prisión está limitada a establecer la ley que la condena no puede superar el requerimiento del Ministerio Público. Razones para clasificarlo de estos delitos. Así pues, de acuerdo a Binder, que es un autor, las tres razones fundamentales que permiten clasificar dicho proceso son la simplificación o por qué está este procedimiento específico, para simplificar el procedimiento, la menor intervención del Estado y el aumento de las garantías constitucionales. Procedimiento abreviado ya lo establecimos, que es el procedimiento basado en principios de simplificación, mediante el cual se evita la fase del juicio, dada la aceptación del hecho delictivo por el acusado, y siempre cuando estén de acuerdo todas las partes procesales, incluyendo al juzgador. Requisitos: la existencia de las clases de requisitos a saber, requisitos de que proceden, los requisitos de admisibilidad, ya lo vimos, la tramitación preparatoria, fase de la audiencia, periodo intermedio, fase de ejecución, las sentencias, medios de impugnación. O sea que en todo el proceso, no importando que haya procedimiento abreviado, puede impugnarse las resoluciones, por lo tanto se da esa etapa. La procedimiento especial de la averiguación de la verdad ya la vimos, como también vimos la exhibición de la exhibición personal, que está regulada en el artículo 82 de la Ley de Amparo Personal y Constitucionalidad, ve el artículo 467 al 473 del Código Procesal Penal. Leyes aplicables: Constitución de la República de Guatemala, Código Procesal Penal, Código Penal, Ley de Organismo Judicial, Tratados y Convenios Internacionales, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Es así como le tengo las 5 preguntas, que son las siguientes de la presente clase. Pregunta número 1. ¿Cómo se llama a la serie de investigaciones y trámite que sustituye por una audiencia el procedimiento ordinario? Pregunta número 2. ¿Cómo se llama la decisión la cual va configurando un proceso dinámico? ¿Cómo se llama decisión la cual va configurando un proceso dinámico?
La número 3. ¿Cómo se llama el procedimiento basado en principios de simplificación mediante el cual se evita la fase del juicio? Pregunta número 4. Mencione las fases del procedimiento abreviado. Pregunta número 5. Escriba el requerimiento que debe intentarse para la iniciación del proceso especial de la averiguación. Así es que de esta forma, estimados estudiantes, hemos terminado la clase. Nos vemos a la próxima.